Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy haremos este llavero, así que empecemos. Para hacer este llavero utilizaremos urdimbre. En mi caso utilizaré urdimbre, que es este de aquí, también llamado single, de 5 milímetros en dos colores. Las medidas son las que les dejo por aquí. También utilizaremos un llavero como este tipo de aquí, así que empecemos con el paso a paso. Para empezar, cogeremos el mosquetón y las cuerdas que habíamos cortado, las dos de dos colores. Las vamos a colocar partiéndolas por la mitad aquí, haciendo el nudo alondra. Apretamos bien y listo. Ya tenemos el paso 1. Ahora para hacer el paso 2 sujeté mi mosquetón y ya tengo aquí mis 4 cuerdas. Como yo quiero que el diseño me quede de color celeste, este color de aquí, estas cuerdas las colocaré fuera y estas cuerdas grises por dentro. Entonces ahora las cuerdas grises las coloco de esta manera, así y esta así, de tal manera que aquí me quede un bucle, así. Ahora la cuerda celeste la coloco así, la paso por arriba y la meteré en este bucle de aquí, así, y hacia arriba. Listo. Ahora hago lo mismo con estas cuerdas de acá. La coloco de esta manera, la meto por aquí y así. Ahora estas hacia arriba, poco a poco voy subiendo muy despacio y ahí ya tenemos nuestro primer diseño para ir formando esta flor. Listo, ya lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es, tengo aquí mi cuerda gris, cojo mi cuerda celeste y voy hacia arriba así, meto por aquí, por este bucle y hacia arriba. Listo. Y ahora esta cuerda celeste va hacia abajo de la cuerda gris, de esta manera. Meto por aquí la cuerda y hacia arriba. Listo. Hago lo mismo con el otro lado. Hacia arriba, cuerda celeste arriba y la cuerda gris está por debajo. Paso por aquí y hacia arriba. Y ahora por debajo. La cuerda celeste esta vez por debajo. Así. Y la meto por aquí. Listo, ya casi lo tenemos. Ahora solo falta cerrarlo esta zona de aquí. Para esto hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la parte de acá arriba. Este bucle de aquí. Así. Organizamos de esta manera. Listo, acá metemos esta cuerda y aquí dejamos un bucle que vamos a pasar. Cuerda por aquí. ¿Sí? Y sale por aquí. Ahora vamos hacia el otro lado y hacemos lo mismo. Vamos aquí en un agujero, pasamos por aquí la cuerda y sale por aquí. Listo. Ahora hacia arriba muy despacio. Y así ya me queda este diseño, esta flor. Ahora lo único que tenemos que hacer es continuar haciendo lo mismo para completar la altura deseada. Entonces voy a hacer otra vez.
tengo la segunda, ahora haré una tercera. El truco de esto es apretar bien cada uno de los nudos que vamos haciendo. Ya completé este diseño, hice 3 flores, que en total me quedaron de altura 8 centímetros. Ahora voy a cerrar esta zona de aquí. Para esto voy a utilizar otra cuerda, en mi caso también celeste, y voy a hacer aquí el nudo mágico de la siguiente manera. Voy a coger aquí un lado más corto, lo hago así, un lado más largo, dejo aquí una especie de bucle que luego lo vamos a utilizar. Y ahora voy a empezar a enrollar desde aquí, justo desde aquí empiezo a enrollar. Ahora voy a meter la cuerda que he estado enrollando por este bucle que hicimos. Y la voy a estirar con esta cuerda pequeñita que hicimos al principio. Así, hacia arriba. Listo. Ahora cortaré este sobrante justo al ras, casi no se vea, y voy a meter estas cuerdas por aquí dentro. Ahora estas cuerdas que me sobran también las cortaré para que me queden más pequeñas a la altura que ustedes deseen, y con un cepillo de mascota como este de aquí voy a cepillar un poco estos pelitos que al ser urdimbre se cepillan bastante fácil. Y listo, así es como me queda este llavero. Espero les haya gustado muchísimo el paso a paso de cómo hacerlo y lo puedan hacer. También puede combinar con varios colores para que tengan varios modelos diferentes. Y si les gusta el macramé pueden suscribirse en este botón de aquí para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya subiendo. Y también pueden ver este video que está súper interesante, así que a ver ese video.